¿Hicieron el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Ok, sin problema. Sí, más o menos estuvo pasable. Más o menos es un caucho, más, menos, depende de cómo lo estire. Bien, vamos a ver entonces otro problema. Vamos a hablar del problema del clique, que va a ser reducido desde vertex cover. Entonces, entendamos primero, pues, qué es un clique. Un clique también es un problema sobre grafos, donde tenemos un subconjunto de vértices conectados directamente entre sí. Es decir, donde tenemos un subgrafo completo dentro de un grafo G, ¿no? Formalmente vamos a decir que, dado un grafo no dirigido, definido por el subconjunto de vértices y de aristas, pues un clique será un subconjunto B', el conjunto original de vértices, tal que todo par está conectado por un eje E. Es decir, palabras más, palabras menos, un clique es un subgrafo completo sobre otro grafo G. ¿Ok? Entonces, miremos. En los cuatro grafos, perdón, que están representados ahí en la diapositiva, pues en el primero, en el de más a la izquierda, el subgrafo que está coloreado de rojo no es un clique. ¿Por qué no es un clique? ¿A quién me lo dice? ¿Ya estoy presentando? Sí. ¿Cuál grafo era? ¿Señor? ¿En cuál grafo era? El primerito, el que está más a la izquierda, que dice no es un clique. Eso sería porque hay nodos que no están conectados con los otros, deberían estar todos entre sí. Exactamente, muy bien, Germán. Justamente, no es un clique porque no es un grafo completo, dado que, como bien lo dices, pues no todo par de grafos en ese subgrafo están conectados entre sí, ¿no? Si miramos el vértice de la punta no está conectado directamente por un eje con el grafo del extremo inferior, ¿no? Por lo tanto, no es un grafo completo, ese subgrafo no es un grafo completo y no es un clique. Ok, el del segundo grafo, el que sigue a la derecha, ese subgrafo que está en rojo sí es un clique, porque pues es un grafo completo, es decir, es un subgrafo formado por tres vértices y todo par de vértices en él están conectados directamente a través de una arista, ¿cierto? Pero no es un clique máximo. No es un clique máximo en G, asumiendo que G es el grafo original. ¿Por qué? Pues porque en ese grafo yo puedo encontrar un clique todavía más grande, que es justamente el tercer grafo, el de la A, el que sigue a la derecha, ¿no? Si ven el tercer grafo, tiene un subgrafo que representa un clique de tamaño 4, que tiene 4 vértices, ¿de acuerdo? Muy bien, y en ese orden de ideas, bueno, el que sigue realmente también es un clique, el subgrafo, pero no es un clique máximo, ¿no? Debería decir non, ahí está la imagen mala, no es un clique máximo. Porque si bien tiene un clique, no tiene el mayor número de vértices posible para formar un clique. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿qué debe estar claro? Debe estar claro que un clique en un grafo es un subgrafo que se forma con un conjunto de vértices que corresponden o que conforman un grafo completo. Pero además, el clique es máximo si ese contiene el mayor número de vértices posibles en el grafo. De tal manera que si comparamos vertex cover con clique, el problema del vertex cover es un problema de minimización, mientras que el problema del clique es un problema de maximización, ¿no?
En Vertex Hover, lo que yo pretendo es encontrar la menor cantidad de vértices con las que pueda cubrir el grafo. En el clique, yo lo que busco es la mayor cantidad de vértices en el grafo que me forman un subgrafo completo. ¿De acuerdo? ¿Es claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces el clic es máximo cuando tenemos pues la mayor cantidad de vértices conectados entre sí. ¿Qué es lo mejor que yo podría esperar? Pues que todos los vértices en el grafo conformen un clic. ¿Ok? Bien. ¿De qué manera entonces podemos interpretar el problema del clique como un problema de decisión? ¿Quién lo puede decir? ¿Cómo yo puedo expresar ese problema del clique como un problema de decisiones? Digamos, de una forma muy similar a como expresábamos el problema del vertex cover como problema de decisión. No, pues sí, sería posible conectar la mayor cantidad de vértices entre sí de un grafo. Sí se puede o no. Pero por ahí va la cosa. Por ejemplo, cuando dices la mayor cantidad, ya ahí queda chueco. Digamos que hay que ser un poco más concreto en términos de la cantidad de vértices para que quede bien formulado como problema de decisión. Es decir, que sí vas por buen camino, pero falta como ajustarle algo para que sea más preciso. ¿Todos los nodos están conectados entre sí? No, pues en este caso lo que estaríamos buscando es que el grafo original sea en sí mismo un clique, ¿no? Y ese puede ser un problema interesante, pero no es en general, digamos, el problema básico del clique. Pero por ahí le están pegando por los laditos. ¿Qué más? Acuérdense que cuando hablamos del problema del vertex cover, como problema de decisión decíamos, existe una cobertura de vértices de tamaño K en el grafo G. Ese era el problema de decisión en vertex cover. Entonces al final la respuesta es sí o no. Si hay o no hay un problema de un cierto tamaño, una cobertura de vértices de cierto tamaño. Entonces, más o menos como con esa misma idea, expresemos el problema del clique como un problema de decisión. Pues existe un clique dentro del grafo, pues que tenga una cantidad de nodos K como máximo. Exactamente, eso es, digamos, muy bien, Sebastián. Sería expresarlo como si existe un clique de tamaño K en el grafo G, ¿no? Donde K es la cantidad de vértices que forman el clique. Y eso conduce a una respuesta que es un sí o un no. Ok, por acá en el chat también Cristian estaba contestando que existe un grafo completo de tamaño K. Ok, digamos que podríamos decirlo también usando algunas de las palabras que menciona Cristian en el chat. Sí, existe en el grafo G un subgrafo completo de tamaño K, ¿no? Porque sabemos que el clique es un grafo o un subgrafo completo. Entonces, ¿existe en G un subgrafo completo de tamaño K? Bien. Entonces, bueno, sabemos que el clique máximo pues tendrá la mayor cantidad de vértices conectados entre sí, y al interpretar entonces el problema del clique como un problema de decisión, lo podemos expresar como que dado un grafo G definido por su conjunto de vértices y de aristas y un cierto entero K que claramente debe ser menor o a lo sumo igual que la cantidad de vértices en el grafo G, si existe un conjunto K de vértices que formen un clique, es decir, que formen un grafo completo. ¿Ok? La respuesta es un sí o un no, por eso es un problema de decisión. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que clique es un problema NPC, que clique es un problema NP completo?
Recuerden qué es lo que hay que hacer para demostrar que un cierto problema es NP completo. Si tiene verificación en polinomial. O sea, que no se soluciona polinómicamente, pero tiene verificación. Sí, bien. Dijiste así como salteadito, pero digamos esa es la idea. ¿Cómo demostrarlo? Primero, pues comprobando que el problema, en este caso el problema del clique no es solucionable en tiempo polinomial, ¿cierto? Y en segundo lugar, pues comprobando que sí se puede verificar en tiempo polinomial. Ahora, ¿por qué sabemos que el clique no se puede solucionar en tiempo polinomial? Porque la solución implica para cada uno, nuevamente, para cada uno de los n vértices, en el grafo, pues si ese vértice está o no está en el clique, está conformando o no está conformando el clique, entonces vuelve y juega. Pues para cada vértice está la posibilidad de que esté o no esté conformando un clique, ¿cierto? Eso para cada uno de esos n vértices y por lo tanto la complejidad de esa solución, para encontrar todas las posibles combinaciones que me permitan determinar si hay o no hay un clique, es de 2 a la n. Entonces es exponencial. Ahora, ¿se puede verificar en tiempo polinomial? Pues sí. Entonces, si ese problema del clique es NP, debe ser verificable en tiempo polinomial, que ya lo decía Manuel. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que efectivamente es verificable en tiempo polinomial? Porque, pues, si tenemos un grafo y un cierto valor de K y además una posible solución B sub prima, es decir, una sucesión de vértices que a partir de la cual tengo que verificar si esa sucesión de vértices, que es un subconjunto del conjunto original de vértices en G, forman un clique o no, pues lo que yo tengo que hacer es, primero, verificar que esa cantidad de vértices que me están dando, pues corresponden al valor K del tamaño del clique que quiero encontrar, ¿cierto? Pero adicionalmente, tengo que hacer la combinación o tengo que verificar mejor que para todo par de vértices en ese subconjunto, pues hay una arista que los conecta, hay una arista que los une, ¿cierto? Por eso decimos que en este caso la verificación se hace en b' al cuadrado pasos. Es decir, para cada uno de los vértices que estén en el conjunto solución, tengo que conectarlo o verificarlo con cada uno de los demás vértices en ese conjunto solución para determinar si hay una arista o no. Si en todas esas combinaciones de pares hay una arista, pues entonces tenemos un grafo completo y al tener un grafo completo, pues tenemos clique. Si hay al menos un par de esos vértices que no están conectados por una arista, quiere decir que pues no hay un grafo completo, por lo tanto, no hay clique. ¿Ok? Es decir, que la verificación se completa en un tiempo polinomial que, a diferencia de los otros ejemplos que hemos mencionado, ya no es lineal, sino que es cuadrático, pero sigue siendo polinomial. Por lo tanto, al hacerse la verificación en tiempo O de n cuadrado, podemos decir que el problema de clique es NP, que es la primera condición para demostrar que es NP completo. ¿Es claro lo que hemos dicho hasta ahí? Chicos. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. la siguiente parte, bueno, ya sabiendo que clique es un problema NP, lo siguiente que debemos saber o probar mejor es que es NP completo. ¿Quién me dice de qué manera yo puedo probar que ese problema del clique es NP completo, ya sabiendo que es NP? Mediante reducción. Mediante una reducción. Muy bien, Karime. Sí, la forma de demostrarlo, que es el pedacito que me falta, es pues si yo logro reducirlo desde otro problema NP completo. Ok, entonces vamos a ver la reducción de clique a clique desde vertex cover, desde el problema de la cobertura de vértices.
Entonces, bien, el proceso de reducción, que pues es bastante sencillo, parte de un grafo no dirigido, definido a partir de su conjunto de vértices y de aristas, ¿cierto? Para el cual voy a obtener en primer lugar su cobertura de vértices, ¿ok? Para el cual se obtiene su vertex cover. Entonces, una vez tengo la cobertura de vértices, se eliminan los vértices del cover, de la cobertura, formando un conjunto independiente con los vértices restantes. ¿Por qué un conjunto independiente? Porque si yo elimino los vértices que forman la cobertura, ¿qué va a pasar con las aristas del grafo? ¿Qué pasaría con las aristas del grafo si yo elimino los vértices que forman la cobertura? ¿Quedan cubiertas? No. No, pues desconectarían los nodos. Por ahí va la cosa, pero eso realmente qué implicación da. Entonces miremos primero acá el ejemplo. Este grafo que está aquí es un grafo que tiene una cobertura de vértices de 2, ¿no? Z y W forman la cobertura de vértices. ¿Qué pasa si yo de ese grafo elimino los vértices Z y W, que son los que forman la cobertura? Aristas que los conecten. ¿Qué pasa con las Deja de ser un y grafo. desconectar las aristas? ¿Qué quieres? Juan David, decime. Deja de ser un grafo completo, ¿no? Bueno, de hecho este no es un grafo completo, ¿no? Si lo ves, no es completo porque no hay un eje entre cada par de vértices. Pero ¿qué pasa con las aristas? En ese caso se eliminarían las aristas, ¿no, profe? Se pierden las Grafo aristas. ahí. Muy bien, sí. Si yo, señor Manuel, Elimina eso, ya no habrá un grafo, ya no habrá ninguno conectado. error. Una cosa es que se vayan las aristas y otra cosa es que no haya un grafo. Entonces vamos a ver. Pilas ahí. Voy a agregar aquí una página para tener más espacio para rayar. Miremos, a ver. Bueno, me voy a llevar esto mejor copiado para allá. Este es el grafo. Entonces, les decía, bueno, ¿qué pasa si eliminamos los vértices que forman la cobertura? Es decir, ¿qué pasa si quito este y quito este? Pues salirse este, se va esta arista, se va esta arista, se va esta arista y se va esta arista. ¿Ok? Se van todas las aristas del grafo, que era lo que decía Dayana, si no estoy mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? No es que no me quede un grafo, Manuel, y todos. Me queda un grafo, sí, pero un grafo particular, con unas características particulares. Me queda U, V, Y y X. ¿Eso es un grafo o no es un grafo, muchachos? Sí. Es un grafo que no tiene aristas, pero es un grafo, ¿no? Es decir, es un grafo, lo voy a llamar G', ¿cierto? B', E', donde B' pues es el conjunto de los vértices que tiene U, V, X y E' es igual a ¿qué? ¿Vacío? Vacío, muy bien. Y E' es vacío, pero entonces es un grafo. Es decir, regresando aquí a lo que estábamos hablando, que si yo identifico la cobertura de vértices en el grafo y luego elimino los vértices de esa cobertura, pues lo que me queda sí es un grafo, pero un grafo que tiene un conjunto de vértices independientes. Es decir, U, V, X y Y queda como un conjunto de vértices independientes porque es un conjunto de vértices que no tienen aristas incidentes. ¿Ok?
Entonces, bueno, seguimos acá en el proceso de reducción. Me quedé formando, como dice aquí, un conjunto independiente con los vértices restantes. Y luego vamos a crear las aristas que conectan todos los vértices del conjunto independiente formando un clique en G'. Es decir, que luego en el proceso de reducción lo que debo hacer es conectar todo par de vértices en ese conjunto independiente de tal manera que se forme un clic. ¿Ok? Y listo. Ahí termina el proceso de reducción. Entonces miren que el proceso de reducción es sencillo. Primero tengo un grafo. De ese grafo obtengo una cobertura de vértices. Cuando ya tengo la cobertura de vértices, pues elimino los vértices de esa cobertura. Al eliminar los vértices de la cobertura, pues se van las aristas también y lo que me queda es un conjunto de vértices independientes. Y lo que hago a continuación es conectar todos esos vértices formando un clic. ¿Ok? Otra forma de verlo, que es como está representado aquí en la imagen de al lado, es que usted puede, a partir del grafo, una vez obtenido la cobertura de vértices, calcular el grafo complemento. ¿Cuál es el grafo complemento de un grafo G? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? G a la menos 1. No, lo que le hace falta a un grafo para hacer un grafo completo. Ok, es decir, es el grafo que tiene todos los vértices de G y tiene todas las aristas posibles en ese conjunto de vértices que no estén en G, ¿cierto? Si ustedes se fijan, este grafo de acá al lado, este grafo de acá al lado es el grafo complemento de este. Si este de acá es el grafo G, pues este es el grafo G complemento, ¿cierto? Tiene el mismo conjunto de vértices, pero las aristas de acá son todas las aristas que no están aquí. ¿Ok? Entonces, una vez yo tengo el grafo complemento, yo puedo encontrar un clique formado por el conjunto de vértices que no hacen parte de la cobertura, que es justamente este de acá, que fue el que acabamos de dibujar allá. ¿Sí lo ven? Este mismo es el que acabamos de dibujar acá. Entonces, es otra manera de verlo. Entonces, o bien, calculamos el grafo complemento y tenemos el clique con los vértices que no hacen parte de la cobertura, o bien, lo que hacemos es eliminar los vértices de la cobertura, por lo tanto, se dan sus aristas y con el conjunto de vértices independientes formamos un clique. Ahí está el proceso de reducción. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, miremos la validez de la reducción. Si tenemos un grafo G, el grafo G', que es el complemento de G, ¿cierto? Pues será un grafo que contiene, o el grafo mejor, que se forma a partir de la eliminación de los vértices que están en la cobertura y un conjunto de aristas que son las que conectan todo ese conjunto de vértices independientes. De tal manera que si hay una solución al problema de la cobertura de vértices de tamaño K, es decir, si yo en G tengo una cobertura de vértices de tamaño K, entonces debo tener la certeza de que el problema del clique que se deriva de ahí tendrá un tamaño V menos K. Es decir, que el clique que yo puedo formar a partir de un grafo con una cobertura de vértices de un cierto tamaño K es un clique cuyo tamaño es igual al total de vértices del grafo G menos el tamaño de la cobertura de vértices en ese grafo. ¿Ok? De tal manera que, si nos devolvemos aquí al ejemplo,
lo que me dice es, bueno, si yo tengo un grafo que en este caso es de 2, 4, 6 vértices y en ese grafo hay una cobertura de vértices de tamaño 2, pues eso quiere decir que yo de ahí puedo derivar un grafo complemento con un clique de tamaño 6 menos 2, es decir, un grafo complemento con un clique de tamaño 4, que es justamente este, el que está formado por los 4 vértices que no hacen parte de la cobertura de vértices de G. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si hay una solución para el problema del clique, pues habrá una solución para el problema de vertex cover. Eso quiere decir que el problema del clique y el problema de vertex cover es complementario. En otras palabras, pues entre mayor sea la cobertura de vértices para G, pues menor va a ser el clique que yo puedo generar de G' y viceversa. Como son problemas complementarios, esos dos problemas, tanto el de clique como el de vertex cover, tienen una complejidad polinomial igual. Es decir, que bien yo puedo reducir de vertex cover a clique, como lo acabamos de ver, o yo podría encontrar una reducción de clique a vertex cover, dado que ambos son NP completos y que ambos tienen la misma complejidad polinomial. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es. No sé si hay alguna pregunta adicional con respecto a eso. Esa es una reducción sencilla. Bien, entonces pasemos a otro problema NP completo, que es el problema de la partición entera. El problema de la partición entera es el que comúnmente conocemos como la suma de subconjuntos. Entonces, formalmente lo definimos como un conjunto S de enteros y un cierto entero T, y lo que pretendemos es encontrar un subconjunto de S cuya suma sea T. Es decir, tengo un conjunto de enteros y un valor que debo procurar generarlo a partir de la suma de algunos de los elementos en S. ¿Ok? Eso, en términos prácticos, vamos a hacer aquí uno. Digamos que yo tengo un conjunto S igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y digamos que tengo un valor T igual a 16. ¿No? Entonces el problema de la suma de subconjuntos es encontrar algún subconjunto en S cuya suma de sus elementos de 16. ¿Lo hay? Es decir, hay un S' que sea subconjunto de S. Sí, profe. Ok, ¿cuál sería? 11, 5 y 1. 11 y 5 y 1. Perdón, 11 y 5. Porque me dicen 11, 5 y 1. 11 y 5, sí. No, 11 y 5 ¿Es solamente. el único? No, está el 7. 9 y 7. 7, 3, 5 y Está 1. 9 y 7, 7, 3, 5 y 1. Okay. Hay varios, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que el problema no necesariamente implica encontrar todos, sino encontrar al menos un subconjunto cuya suma de T, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora bien, ese problema, para poderlo probar o demostrar como NP completo, tenemos que expresarlo como un problema de decisión. ¿Cómo podríamos expresarlo entonces como un problema cuya respuesta sea un sí o un no? Pues, profe, ahí ya se dio al principio. ¿Qué sería? Existe un subconjunto de conjunto S tal que la suma de 16. Espérame un segundo, ya me apagó el micrófono. Ok, ahora sí, Juan Camilo.
Profe, decía que, Ah, no. sí, profe, decía que si existe un subconjunto de S, tal que la suma de igual a T, si existe o no existe. Ok, muy bien, exacto. Por aquí Juan Sebastián también está diciendo que la suma de T, ok, bien, exactamente es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo expresar como un problema de decisión? Pues si dado un conjunto S, existe un subconjunto cuya suma sea T, o cuya suma de sus elementos sea T. Eso conduce a un sí o un no, que es distinto de encontrarlo como tal, que sería aquí. Entonces, bien. Ah, bueno, aquí tengo otro ejemplo. Sea ese el conjunto con esos números y T igual a 1090, pues hay al menos un subconjunto de S cuya suma sea 1090. Si lo hay, me dicen cuál es. ¿880 más? Ah, no. Espérate. Profe, 620 más 340. 620 más 340. Ok, 620 y 3, 920. La 960. La 960. No, Profe, 960. sería, No, ese no da. sería 620, 620. 250, 250. 180 y 40. 180 y 40. Ya, verificado. Sí, eso da 870, 970, 1050, 1090, sí. Bueno, listo. Le creo entonces porque no estoy comprobando. Entonces, bueno, si encontramos por lo menos uno. Profe, Señor. ¿el primero es un 20 o un 620? El primero es un 620. ¿Aquí? Ah, listo, sí, ahí. Sí, claro, entonces yo lo escribo mejor. Ok. Entonces encontramos uno, por lo tanto, la respuesta es sí. Es decir, si lo ponemos en términos del problema de decisiones, ¿existe un subconjunto en S tal que la suma de 1090? Sí, sí existe. Esa sería la respuesta para el problema de decisión, ¿vale? Poder resolver el problema de la partición entera, pues es un problema NP, ¿cierto? Ah, por aquí está en la solución. Es un problema NP. ¿Por qué? Pues porque encontrar el subconjunto cuya suma de T, pues implica empezar a explorar todas las posibles combinaciones. Por eso decimos que si S tiene N elementos, pues se deben encontrar o obtener todas las 2 a la N posibles numeraciones de S para comprobar su suma. ¿Ok? De tal forma que, pues si tengo N elementos en S, pues cada elemento tiene 2 posibilidades, estar o no estar en la salida. ¿Ok? Entonces, al ser 2 por 2 por 2 n veces, pues es una complejidad exponencial. Es complejidad de 2 a la n. Entonces, no es polinomial, pero puede ser verificable en tiempo polinomial. Sí, sí es verificable en tiempo polinomial porque, pues si tenemos el conjunto S, el valor T, y me dan una instancia de salida, pues la verificación es tan sencillo como sumar los elementos de ese subconjunto y verificar que esa suma de T. ¿Y qué complejidad tiene hacer esa suma? O de 1. Bueno, más que de 1, yo diría lineal porque depende de la cantidad de exactamente, de elementos en el subconjunto, ¿vale? Pero entonces polinomial en todo caso, ¿qué es lo que nos interesa? Entonces ya sabemos que es NP. La siguiente parte para probar que es NP completo es si yo lo logro reducir
desde un problema que sea NP completo. Entonces, si yo logro coger un problema NP completo y de ahí reducir al problema de la partición entera, entonces el problema de la partición entera es demostrado como un problema NP completo también. ¿Ok? Entonces, para este caso, la reducción la vamos a hacer también desde el problema de la cobertura de vértices, desde el problema del vertex cover. ¿Ok? Aquí puede haber un poquito de duda en el sentido de que como yo un problema de suma de subconjuntos lo trabajo desde el problema de grafos, desde un problema de grafos, y la respuesta es muy sencilla en el sentido de que lo que estoy buscando es demostrar la categoría del problema como problema NP completo, ¿ok? Más que solucionarlo, lo que yo quiero, y por eso uso el problema de grafos, es demostrar a partir de la reducción que ese problema es un problema NP completo, más que solucionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, tenemos que la verificación de NP completo, como les decía, se realiza obteniendo una reducción desde vertex cover, asumiendo que el problema de vertex cover tiene una complejidad polinomial que es menor o al menos igual que el problema de la suma de subconjuntos. Esa parte, digamos que esa condición, como les dije hace un rato, no nos corresponde a nosotros demostrarla, simplemente lo asumimos. Y en este caso, la reducción va a requerir de la matriz de incidencia del grafo, ¿ok? De tal forma que, pues debemos tener claro, haber recordado qué es lo que representa una matriz de incidencia, qué es lo que se representa en una matriz de incidencia. ¿Alguien nos quiere contar? Pues dice que arista conecta que nodos, entonces por lo menos la E1 conectaría a con E porque está en la misma fila o columna, no sé, hacia abajo. Sí, señor, así como se lo dijo. Sí, señor. Justamente la matriz de incidencia, como su nombre lo indica y como lo acaba de decir Sebastián, pues justamente lo que hace es representar a través de una estructura matricial, pues, en cuáles vértices es incidente cada una de las aristas, ¿ok? De tal manera que las filas están formadas por cada uno de los vértices, hay tantas filas como vértices en el grafo, y las columnas están formadas o representando las aristas de tal manera que hay tantas aristas, tantas columnas como aristas hay en el grafo. Entonces, en cada intersección de la matriz de incidencia, pues habrá un 1 si la arista de la columna actual es incidente con el vértice de la fila actual, ¿cierto? Y habrá un 0 si no. Por ejemplo, E1, como lo decía Sebastián, es incidente a los vértices A y E, por lo tanto, en la intersección de E1 con A hay un 1, en la intersección de E1 con E hay un 1 y en las demás hay un 0. ¿Ok? Entonces, la base de la reducción parte de haber calculado la matriz de incidencia del grafo. Ahora bien, teniendo la matriz de incidencia, entonces en el proceso de reducción debemos crear una cierta cantidad de números cuya cantidad se calcula a partir del número de vértices y del número de aristas. Por eso decimos acá que el proceso de reducción o en el proceso de reducción se crean B más C números a partir del grafo G. Es decir, el total de vértices más el total de aristas me indican el total de números que voy a formar, es decir, el total de números que se generan para el conjunto S. Ahora bien, por cada vértice, es decir, por cada fila de la matriz de incidencia, vamos a calcular los primeros números. Los primeros números son, pues, X sub I igual a 4 a la E, vamos a utilizar esta fórmula, X sub I es igual a 4 a la E más la sumatoria desde J igual 0 hasta E menos 1 de B sub IJ, es decir,
de lo que hay en la matriz de incidencia multiplicado por 4 a la j. ¿Ok? Eso me va a generar los primeros números del conjunto S. Adicionalmente, por cada arista, es decir, por cada columna, se calculan otros números y sub j a partir de la fórmula y sub j igual a 4 a la j. Es decir, que en este caso, por ejemplo, los números que se derivan de las aristas de las columnas serán los números y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, que serán calculados como 4 a la 0, 4 a la 1, 4 a la 2, 4 a la 3 y 4 a la 4. El entero t, que es el valor objetivo a obtener a partir de los elementos del subconjunto que se genera de S, se calcula de esta manera. Es decir, el valor objetivo será K, será igual a K por 4 a la E más la sumatoria desde J igual 0 hasta E menos 1 de 2 por 4 a la J. Recuerden que ese K corresponde a la cobertura de vértices, al tamaño de la cobertura de vértices en el grafo. ¿Ok? Por eso decimos que K es el tamaño del cover o de la cobertura de vértices. Entonces, redondeando aquí un poquito el asunto para que no se vayan a perder. Tengo un grafo y para ese grafo genero la matriz de incidencia. ¿Ok? Una vez tengo la matriz de incidencia, de esa matriz voy a derivar todos los números que van a formar el conjunto S. El total de números que va a haber en el conjunto S es igual al total de vértices más el total de aristas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a generar un número por cada vértice, es decir, por cada fila de la matriz, y voy a generar un número por cada arista, es decir, por cada columna de la matriz. Los números que se forman por los vértices se calculan o se forman utilizando esta fórmula. Es 4 a la E, es decir, 4 elevado al número de aristas, más las sumatorias de J igual 0 hasta E menos 1, el número de aristas menos 1, de lo que hay en la intersección o en la celda actual en la matriz, dependiendo de la fila en la que esté, ¿cierto? Multiplicado por 4 a la J. Y los números que se forman por las aristas, es decir, que se forman por las columnas, se calculan de la forma 4 elevado a la J. Es donde J va desde 0 hasta la cantidad de aristas menos 1. Todos esos son los números del conjunto S. Ahora bien, el valor entero, que es el objetivo que quiero calcular a partir de la suma de subconjuntos, que es el entero t, se calcula con la fórmula K, que es el tamaño de la cobertura, por 4 a la E, más la sumatoria de J igual 0 hasta E menos 1 de 2 por 4 a la J. Bien, entonces miremos pues un poco más aterrizado ese asunto y al final vamos a ver cómo podemos encontrar pues un subconjunto del conjunto S que me logre dar el valor de T. ¿Ok? Entonces, para el caso de este grafo, que es el que tenemos la matriz de incidencia, ¿cierto? Decíamos 5 vértices, por eso hay 5 filas. Hay 5 aristas, por eso hay 5 columnas. Y hay unos y ceros dependiendo si cada arista es incidente o no con el vértice respectivo. Entonces, vamos a calcular primero el valor de T. Es decir, este es el valor objetivo. El valor objetivo, de acuerdo al proceso de reducción, me dice que es K, tamaño de la cobertura. Entonces, bueno, miremos aquí un poco más grande. ¿Cuál es la cobertura, el tamaño de la cobertura de vértices para ese grafo? Es decir, ¿con cuántos vértices mínimo yo puedo cubrir todas las aristas en ese grafo? ¿Cuál es el valor de K? 2, me dice Cristian por ahí, ¿están de acuerdo? Puede ser
Por ejemplo, A es necesario porque con A cubro E1, E3, E4 y E2. Y me queda faltando por cubrir E5, entonces E5 lo puedo cubrir o con D o con C. Vamos a escoger C. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí lo está escribiendo también Cristian en el chat. ¿Es claro para todos hasta ahí que esa es la cobertura de vértices para ese grafo? Sí, profe. De tal manera que, pues el valor de K es 2, ¿no? Tengo una cobertura de vértices mínima de tamaño 2. Entonces vuelve y juega. Me dice que el valor de T lo obtengo como K, que ya sabemos es 2 para el caso de ese ejemplo, multiplicado por 4 a la E. Entonces, 2 por 4 a la 5, porque hay 5 aristas, más la sumatoria de J igual 0 hasta E-1, hasta el número de aristas menos 1, desde 0 hasta 4, de 2 por 4 a la J. ¿Ok? Y eso es 2730. ¿Por qué? Pues 4 a la 5, ¿cuánto es? 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256, por 4, 1024, ¿cierto? 2 por 1024. Me confirman si me equivoco en alguna operación, por favor. Lo estoy haciendo en los dedos. Más esta suma, y esta suma, pues desde J igual 0 hasta 4, esto será pues 2 por la sumatoria de J igual 0 hasta 4, de 4 a la J. Entonces, pues T va a ser igual a 2 por 1024, dan 2048, ¿cierto? Si no se me ha olvidado sumar. 2048 más esta suma da pues 2 por, será 4 a la 0, 4 a la 1, 4 a la 2, 4 a la 3 y 4 a la 4, ¿no? 4 a la 0, 4 a la 1, 4 a la 2, 4 a la 3, 4 a la 4. Eso es... Señor. 2 por 256 queda 512. Ok, 512, gracias. Y entonces eso de dar los 2730. ¿No? No. No, pues no me dan 2730. Verifiquen, por favor. Por aquí Cristian me dice que da 2560. Profe, la sumatoria está mal. Ok. La sumatoria, o sea, la mera sumatoria da 341. Por 2 son 682. Ok. Y eso sí da los 2730. Sí, señor. 682, dijiste. Sí, señor. Ok, 2730. Vale. Ah, claro, porque es 256 más 64 más. Vale, pero entonces ya estamos de acuerdo todos que sí da 2730, es lo importante, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese es el valor objetivo. Ahora tengo que calcular el conjunto S, ¿cierto? Si quisiera, pues puedo generar todos los elementos del conjunto. ¿Cuántos números en ese habrá? Entonces, repito, hay tantos números como vértices y como ejes hay. Como tengo 5 vértices y 5 ejes, pues en ese tendrá 10 números, ¿vale? Y de esos 10, entre esos 10, debo escoger un subconjunto, o debe existir un subconjunto mejor, cuya suma de 2730. ¿Ok? Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es calcular el peso de los vértices de la cobertura, es decir, vamos a empezar generando los números que se derivan de los vértices que están en la cobertura de vértices. Recuerden que en el ejemplo, cuando vimos la cobertura de vértices, dijimos que la cobertura de vértices estaba dada por los vértices A,
y C fueron los dos que yo escogí, ¿ok? Entonces, los dos primeros números que voy a calcular y que son los que van a estar en el conjunto solución son los que se derivan de la fila de A y de la fila de C, ¿ok? Que son este X sub A y este X sub C, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la fórmula para calcular esos valores, que es la que tenemos aquí, dice X sub I es igual a 4 a la E más la sumatoria de J igual 0 hasta E menos 1 de B sub I J por 4 a la J. Es decir, que si yo traigo la fila de X sub A, que es la fila 1, 1, 1, 1, 0, ¿cierto? De ahí yo voy a calcular con la fórmula que acabamos de ver el número y ese valor va a ser 1109. Voy a traerme la formulita para acá para tenerla como presente y podamos hacer la verificación. Listo. Entonces, ¿de dónde sale ese 1109? Pues ese 1109, mejor me llevo esto para no hacerlo tan amontonado, me lo voy a llevar a una hoja en blanco. Listo. Les decía que de dónde sale ese 1109, pues ese 1109 sale de aplicar esa fórmula, es decir, que ese X sub A es igual a 4 a la E, entonces 4 a la 5, porque tengo 5 aristas, más la sumatoria desde J igual 0 hasta E-1 hasta 4 de B sub I J por 4 a la J. Es decir, que ese X sub A viene de 4 a la 5, ¿cuánto es que es? 4 por 4, 16, 64, 256, 512, ¿no? 1024. 1024. 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 56, ok, 1024. Sí. 1024. Más, pues entonces esto es B sub I J. Entonces, vamos a mirar la matriz. Me voy a llevar la matriz también para allá para que lo podamos, para no estarnos devolviendo. Listo. B sub I J entonces más 1 por 4 a la 0, ¿cierto? Más 1 por 4 a la 1, más 1 por 4 a la 2, más 1 por 4 a la 3, más 0 por 4 a la 4, ¿cierto? 2, 4 unos, 1, 2, 3, 4 unos, ok, y un 0. Es decir que X sub A es igual a 1024 más 4 a la 0 es 1 por 1, 1, más 4, 4 por 4, 16, más 64, más 64 por 4, 256, ¿no? No, profe. ¿No? No, porque es 0 por 4 a la 4. Ah, mentira, sí. 1, 2, 3, 4. 1109. Tiene razón, esto es más 0, porque el último es 0. Ok, el último era 0. Perfecto. Y entonces X sub A, pues da estos mismos 1109 de acá, ¿cierto?
De ahí sale el primer valor. Entonces, ese X sub A es el primero de los 10 valores que harán parte del subconjunto cuya suma me debe llevar a T, al valor de T que calculamos. ¿De acuerdo? Que es ese valor de 2730. ¿Vale? Si hacemos lo mismo para X sub C, pues entonces tendremos los 1344. Hagan ustedes ahí, por favor, la verificación para X sub C. X sub C será igual a 4 a la 5 más, pues de una vez me voy a omitir esta sumatoria acá. Todos estos dan ceros. 0 más 0 más 0 más 0 más, esto es 4 a la 0, 4 a la 1, 4 a la 2, 4 a la 3, 4 por 4, 16 por 4, 64, más 1 por 4 a la 4, 256, ¿sí? Muchachos. Sí, señor. Sí, profe, efectivamente eran los 1344. Entonces, X sub C es 1344. Entonces, repito, estos dos números que son los que se derivan del cálculo sobre los vértices que están en la cobertura son los dos primeros números que van en la suma de subconjuntos, que van en el subconjunto para sumar los 2730. ¿Ok? Cuando sumamos 1109 y 1344, pues esa suma da 2453, ¿no? Al sumar X sub A y X sub C da 2453. Entonces, entre los otros 8 números restantes que puedo generar de la matriz de incidencia, voy a encontrar particularmente de los que se derivan de las aristas, es decir, de los que se derivan de las columnas, los que necesite o los que me hagan falta para llegar al valor de T. Entonces, pues vamos a ver, o ustedes van a ver que dentro de estas 5 posibilidades, ¿no? Los que me hacen falta para sumar los 2730 son 4 a la 0, 4 a la 1, 4 a la 2 y 4 a la 4. Es decir, los de las 3 primeras columnas y la última. Si usted suma 2453 más 1 más 4 más 16 más 260 más 256, pues esa suma da los 2730. Verifíquenlo, por favor. Creo que una pregunta. Sí, dime. Siempre para allá los otros números con las columnas empiezo con la suma de esos dos, 2453, y hago ya el cálculo de las otras. Exacto, siempre empiezas agregando los números que vienen de la cobertura, es decir, esos dos primeros números que calculas, que son los de los vértices de la cobertura, ya siempre van a estar en el subconjunto. Y luego sobre las columnas agregas los que te hagan falta para completar el valor de T. En este ejemplo siempre va a ser 2400, bueno, ese número que está ahí, 2453 más lo que me dé la formulita para las columnas. Depende. En este caso, eso es 2453 porque nosotros escogimos como cobertura de vértices A y C, ¿cierto? Nosotros hubiéramos podido escoger como cobertura de vértices A si es necesario, pero en lugar de C hubiéramos podido escoger D, ¿vale? En cuyo caso hubiéramos calculado X sub A y X sub D. Y esa suma me da un valor distinto acá. ¿Ok? Y entonces lo que sí es igual es que luego completamos para los 2730, pues con las columnas de acá que hagan falta para sumar esos 2730, dependiendo del valor que me haya dado de sumar X sub A y X sub D. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, este ejemplo que escogimos A y C, le hallamos las otras 4 columnas y siempre le sumamos 2453. En este ejemplo que escogimos A y C. Sí, porque escogimos A y C. Pero si hubiéramos escogido A y D, que también es válido, porque con A y D también tengo una cobertura de vértices de tamaño 2,
pues la suma no me va a dar necesariamente 2.453, ¿no? Porque D se genera un valor distinto a 1.344, entonces aquí me dará, esa suma me dará otro valor, pero ese valor que me da ahí es con el que yo arranco para completar luego con los de las columnas y que al final me dé los mismos 2.730. Bueno. ¿Sí es más claro ahora? Bueno, lo importante es tener presente que siempre arranco es calculando los números que se derivan de la cobertura de vértices, ¿de acuerdo? Y luego completo con los de las columnas. Bien, ¿verificaron que eso sí dio 2.730? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Listo. Y entonces llegamos al último. Al de reducción de vertex cover a ciclo hamiltoniano. Como les digo, lo vamos a mirar de una forma un poco más amplia porque parte del proceso incluso dice, y les va a sonar curioso, parte del proceso de reducción dice force o fuerce, no sé cómo se dice correctamente, hay que forzar, casi que hay que hacer que a la fuerza cuadre, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso de reducción que vamos a ver ahorita. Forzar el grafo hasta que usted obtenga el ciclo hamiltoniano, hasta que se den las condiciones para obtener el ciclo hamiltoniano. ¿Ok? Para ver la reducción, pues lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es un ciclo hamiltoniano. ¿Quién recuerda, así sin mirar la formalidad de la definición, qué es un ciclo de Hamilton o un ciclo hamiltoniano? ¿No es el que recorre cada nodo una sola vez? Exactamente, excepto el nodo inicial, que es el mismo nodo final, para que sea ciclo. Pero es justo eso, Germán, muy bien. El ciclo hamiltoniano es un camino simple que recorre todos los vértices una vez, excepto el primer vértice, que es el mismo vértice final, ¿ok? ¿Por qué decimos que es un camino simple? ¿Qué quiere decir que es un camino simple? Que solo puede pasar por las aristas una sola vez. Es decir, puede que no recorra todas las aristas, pero por donde pasa una sola vez. Es un camino simple. Y lo que sí es que debe recorrer todos los vértices una sola vez, exceptuando el vértice de partida, que es el mismo de llegada. ¿Se acuerdan? En ese cubo que hay un ciclo hamiltoniano. No. Bueno, yo diría que sí. La primera razón para pensar que sí es porque está puesto como ejemplo, Herman. Échenle cabeza un poquito. Sí, sí hay forma de recorrer. Recuerden que no es necesario recorrer todas las aristas, ¿no? Porque ese sería el de Euler. Hay que recorrer todos los Sí hay. Podemos coger cualquier nodo de punto de partida y volver a él por cualquiera de las aristas, obviamente sin tocarlas más de 2 veces, una vez. Sin pasar por ellas más de una vez. Si, por ejemplo, y partimos de aquí, yo puedo ir de aquí, acá, 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 y vuelvo al comienzo. Ahí está uno. Sí. Correcto. Y exacto, como decía Juan Camilo, pues por cualquiera se puede, por cualquier vértice se puede arrancar y se obtiene. Muy bien, entonces, bueno, formalmente tenemos que un grafo definido por su conjunto de vértices y de aristas, tal que exista un camino simple que recorre todos los vértices una sola vez, como les decía, exceptuando el vértice inicial, que es el mismo final, pues decimos que contiene un ciclo de Hamilton, o es un ciclo hamiltoniano. Muy bien, el problema del ciclo hamiltoniano es un problema NP. Es decir, es un problema cuya solución no se obtiene en un tiempo polinomial. Si hay un grafo G, si en un grafo G hay n vértices con grado m, la complejidad entonces del ciclo hamiltoniano es O de m a la n. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que esa es la complejidad?
porque toca pues contar todas las aristas y pues verificar si pues si la arista pues aporta la solución o no. Ok, porque para cada una de las aristas, pues hay exactamente n posibilidades de que estén formando o no estén formando el ciclo, exactamente. Entonces, pues al hacer el producto, eso es O de m a la n. ¿Puede ser verificado en tiempo polinomial? Sí, porque una vez ya tengo los vértices a recorrer, pues no hace la verificación paso a paso, ¿no? Exactamente, una vez me dan los vértices, pues yo verifico si todos los vértices se recorren una sola vez y si además cada una de las aristas que me lleva de un vértice a otro se recorre una sola vez, y al final determinar si el vértice inicial es el mismo vértice final y listo. Entonces, bueno, probado que el problema del ciclo hamiltoniano es un problema NP, lo que nos queda es demostrar que el ciclo hamiltoniano es un problema NP completo. Y una forma de probarlo es haciendo una reducción desde vertex cover, ¿no? De tal manera que la reducción, que además implica un trabajo bastante grande, porque se crea un grafo supremamente grande, implica hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos un grafo G definido por su conjunto de vértices y de aristas, y tenemos una cobertura de vértices en ese grafo de tamaño K. ¿Ok? Entonces, podemos construir un grafo G' que contiene un ciclo hamiltoniano derivado desde el grafo original G. Para hacer la reducción, lo primero que tenemos que hacer es construir una serie de widgets o de componentes del grafo original que me van a ayudar a forzar ciertas propiedades. Digamos que, ¿cuáles son las propiedades que necesito forzar? Pues necesito forzar que el camino que forma el ciclo hamiltoniano sea un camino simple y que cada vértice se recorra también una sola vez. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que quiere decir en el proceso de reducción que hay que formar unos componentes o unos widgets para el grafo significa que para cada arista en el grafo G, cada arista original en el grafo G, hay que crear un componente que tiene 2, 4, 6, 12 vértices y 14 aristas. Es decir, suponga que en el grafo original usted tiene una arista que conecta los vértices U y V. Entonces, por cada arista de esta forma, se genera un componente de este tamaño, de 12 vértices y de 14 aristas, etiquetados desde V sub 1 o V1 hasta V6 en la primera columna, y de UV1, perdón, a UV6 en la primera, y de VU1 hasta VU6 en la segunda. Y además deben estar conectados esos vértices del componente de esta forma. Toda la columna va conectada, conectada, y adicionalmente el primero se conecta con el tercero en cada lado y el cuarto con el sexto. ¿Ok? Eso, como les decía, da un total de 12 vértices y 14 aristas para cada arista del grafo G original. Este componente tiene unas particularidades, y es que solamente los vértices de los extremos pueden ser adyacentes a otros vértices por fuera del componente. Es decir, estos componentes se interconectan entre ellos y se interconectan con otros vértices que vamos a generar, ¿vale? Pero solo los vértices de los extremos del componente pueden tener aristas, otras aristas incidentes, ¿ok?
Eso me garantiza que los componentes se pueden recorrer única y exclusivamente de la siguiente manera en un camino simple. El componente se puede recorrer o bien entrando por aquí, ¿cierto? Y entonces se desplaza hasta el tercero, se cambia de columna, desplaza toda la segunda columna, sube nuevamente a recorrer los vértices que faltan en la primera columna, recorre los vértices que faltan y sale. ¿Ok? Esa es una forma de recorrerlo. Es decir, el componente se debe recorrer como un camino simple que recorre todos sus vértices. Otra forma de recorrerlo, me voy a ir a la tercera posibilidad, es que la entrada sea por la segunda columna y entonces de forma similar voy hasta el tercer vértice, me cambio de columna, recorro todos los vértices de esa columna, vuelvo y cambio de columna y recorro los vértices que me faltan y sale. O la tercera forma de recorrer el componente es entrando, recorriendo toda la columna y luego en algún momento volviendo a entrar a la segunda columna para recorrer todos los vértices que hacen falta. Esas son las tres posibilidades de recorrerlo. ¿De acuerdo? Entonces, repito, hasta ahí. En el proceso de reducción a ciclo hamiltoniano, lo que hacemos es que por cada arista del grafo original se crea un componente con 12 vértices y 14 aristas, representados como están en la figura. Que eso me va a permitir forzar algunas propiedades para generar el ciclo de Hamilton, pero adicionalmente me garantiza que el componente se debe recorrer completamente en cualquiera de tres formas, que son las tres que acabo de dibujar. En todo caso, tenemos que tener claro que los únicos vértices de los componentes que tienen aristas incidentes distintas a las del propio componente son los de los extremos, son cualquiera de los cuatro vértices de los extremos. Y que por los extremos es que se entra y se sale del componente. No hay otra posibilidad para entrar y salir del componente que no sea por los extremos. Entonces, en el proceso de reducción, pues ya es lo que acabo de decir, para cada arista se construye una copia de ese widget o de ese componente. Es decir, que entre más aristas, pues más grande e inmanejable se vuelve el grafo. Se etiquetan cada uno de los vértices del componente, de tal manera que el componente tiene 12 vértices y 14 aristas, y como lo acabo de decir, pues solo los vértices de los extremos contendrán aristas incidentes desde fuera del widget, y adicionalmente a los componentes se deben crear K vértices selectores. Es decir, que adicionalmente a esos componentes debo crear tantos vértices llamados selectores como el tamaño de la cobertura del grafo original. Lo que queda es conectar los componentes con los vértices selectores, forzando, como les decía, las propiedades para encontrar un ciclo de Hamilton en ese nuevo grafo. Entonces, por eso decimos que en el proceso de reducción, las aristas del widget se recorren de alguna de las tres formas mostradas pues, en la figura que les mostré hace un momento, y los selectores se conectan con los widgets formando las propiedades necesarias, forzando las propiedades necesarias, para formar un ciclo hamiltoniano. Entonces, tratemos de aterrizarlo un poquito lo más que podamos. Entonces, supongamos que tenemos este grafo que está ahí, ¿no? Es un grafo de 4 vértices. De tal manera que en ese grafo de 4 vértices y 4 aristas, hay una cobertura de vértices ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño es la cobertura de vértices que tengo en ese? De tamaño 2, muy bien, dice Geraldine. Justamente yo aquí puedo tener una cobertura de vértices de tamaño 2, y la tengo con el vértice W y con el vértice Y. Ya tengo una cobertura, ¿cierto?
Entonces, además en ese grafo tengo 4 aristas. Eso quiere decir que tengo que crear un nuevo grafo donde voy a encontrar el ciclo hamiltoniano y en ese nuevo grafo voy a tener 4 componentes porque es un componente por cada arista del grafo original y debo tener 2 vértices selectores porque son tantos vértices selectores como el tamaño de la cobertura en el grafo original. Y eso genera exactamente lo siguiente, este grafo. Entonces, miren, tengo 4 componentes que son los que representan cada una de estas 4 aristas. Si ustedes se fijan acá, este es el componente WX que representa esta arista, ¿no? WX, XW representa esta arista, el componente XY que representa esta arista, el componente WY que representa esta arista y el componente WZ que representa esta arista. ¿Ok? Adicionalmente, como tenemos una cobertura de vértices de tamaño 2, entonces debo crear 2 vértices selectores, 2 vértices adicionales. ¿Vale? El proceso de reducción además me dice que los componentes deben estar conectados entre sí, de cualquier forma que sea válida. ¿Cómo es cualquier forma que sea válida? Pues quiere decir que deben estar conectados de tal manera que compartan algún vértice en común. Por ejemplo, este es el componente XW, este es el vértice XW6 y este es el vértice XY1. Entonces están compartiendo X, los puedo conectar. ¿Ok? Este es el vértice YX6 y este es el vértice YW1. Entonces comparten Y, los puedo conectar. Este es el vértice WY6 que lo conecto acá con WZ1. Comparten W, los puedo conectar. Y listo. Ya ahí están conectados todos los componentes entre sí. Pero adicionalmente hay que conectar los componentes con los vértices selectores. ¿Ok? Entonces yo establezco todas las conexiones entre los vértices selectores y los componentes que considere necesarias para garantizar que voy a encontrar un camino, un circuito, perdón, un ciclo de Hamilton. ¿Ok? Teniendo en cuenta, para el caso de todas las conexiones, que las conexiones desde los componentes solo se pueden dar desde los extremos. Si ustedes se fijan, solamente en los extremos de los componentes es que hay aristas que salen de ese componente o bien hacia otro componente o bien hacia un vértice selector. Entonces, una vez usted ha generado, ha conectado los componentes con los vértices selectores hasta la forma en que usted tiene la certeza de que va a encontrar un circuito o un ciclo de Hamilton, pues lo que queda, lo que resta simplemente es identificar cuál es ese ciclo. ¿Ok? Entonces, bien, pues ese ciclo que aunque aquí ya aparece, digamos, sombreado, ya aparece identificado, lo voy a resaltar para que veamos que efectivamente en este grafo hay un ciclo que recorre todos los vértices, partiendo desde un vértice inicial y llegando al mismo, ¿cierto? Y que por las aristas que pasa, pasa una sola vez. Entonces, si yo salgo de S1, me voy por S1 y aquí entro al widget y recorro el widget de una de las 3 maneras posibles de hacerlo. Lo recorro, bajo, salgo del widget y continúo por este camino y entro a otro widget y lo recorro de una de las otras formas posibles. Continúo, entro a un tercer widget, lo recorro completamente. Miren que el segundo widget por el que pasé todavía me falta recorrer una parte de él. Llego a otro vértice selector, continúo porque no he vuelto a llegar al vértice inicial. Recorro el widget que me queda faltando de una de las 3 formas válidas
Continúo, recorro la parte del widget que había dejado incompleto y ya recorrí todos los vértices, regreso al vértice inicial. ¿Ok? Es decir, que ahí tenemos un ciclo de Hamilton. Se pudo reducir un grafo con una cobertura de vértices a un grafo que tiene un ciclo de Hamilton. ¿Cómo la vieron? Sayayo. Está dura, profe. Bueno, mentira, es bastante larguita, ¿no? Digamos que ahí la complejidad, eso no entra en el parcial, ¿cierto? No, eso no entra. Sí, eso es lo bueno que eso no va en el parcial. La gran complejidad de este en particular es la parte en la que dice coloque las aristas que le permitan a usted forzar las propiedades que necesita para encontrar un ciclo de Hamilton. Sin ir en contravía de las otras propiedades que mencionábamos acerca de cómo se recorren los widgets, ¿cierto? De que solamente se puede salir o entrar por los extremos de los widgets. Ahí es donde está el asunto, ¿vale? Bueno, entonces al poder encontrar un ciclo de Hamilton ahí, pues tenemos comprobado que pues vertex cover es también un ciclo, perdón, que el problema del ciclo hamiltoniano es también un problema NP completa. Entonces, bien, como para la próxima semana, que es el examen, ustedes básicamente lo que van a tener que hacer es eso, es decir, probar que un problema es NP completo. Y repito, aquí está la clave del examen. Lo que usted tiene que hacer en el examen es, primero, pruebe o muestre que el problema no tiene solución en tiempo polinomial. Segundo, pruebe que el problema se puede verificar en tiempo polinomial. ¿Ok? A partir de esas dos pruebas, concluya, ojo, es importante que lo dejen explícito, concluya que el problema es un problema NP. Y la siguiente parte es, pruebe que el problema es NP completo encontrando una reducción desde otro problema NP completo, ¿vale? Claramente en el examen, pues yo no les voy a dejar el ejercicio como abierto, como que búsquense o piensen cuál de los problemas NP completos les sirve para sacar una reducción, ¿no? Yo pues obviamente los voy a orientar o a encaminar y les voy a decir cualquiera de estas cosas. Yo le puedo decir, coja este problema y de este problema haga la reducción, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces usted de ahí logra deducir la reducción porque ya tiene el problema del que lo va a reducir. Otra alternativa puede ser que yo le diga, mira, tenés este problema con esta reducción y tenés este problema con esta reducción. Muestre cuál de esos dos es el que reduce correctamente el problema que usted tiene que demostrar. Eso es básicamente la segunda parte del ejercicio, ¿no? Que es la parte de probar que es NP completo a partir de la reducción de otro problema NP. ¿Es claro? Más o menos lo que pretendo en el examen. Igual, como les digo, les voy a dejar ahí disponibles unos ejercicios y el examen del semestre pasado para que tengan un poco más de claridad de cómo se va a evaluar. Entonces, bien, sin embargo, como les había dicho que pues la reducción realmente no tiene una fórmula mágica, es decir, cada problema se piensa de cero. A veces, pues hay unas recomendaciones que son las que están aquí y es en función de que restringir el problema puede facilitar las cosas, es decir, delimitar muy bien el problema puede facilitar las cosas. Parte de restringir el problema, pues es lo que yo se los voy a dar como contexto en el examen, ¿cierto? Iniciar con problemas menos complicados es una buena opción. Por ejemplo, 3SAT es un problema que es simple, es un problema que ustedes ya conocen. Entonces, una buena estrategia, si es que yo les digo, bueno, pero ya les dije que no se los iba a dejar así tan abierto, pero si yo les llegara a dejar un ejercicio abierto, pues usted dice, bueno, tratemos de reducirlo desde 3SAT, que es un problema fácil y que lo tenemos claro. No vayan a tratar de reducir desde ciclo hamiltoniano, porque entonces ahí sí van a morir locos intentándolo, ¿no? Porque ese sí es muy complejo. Empiecen con
con tratar de hacer una reducción un poco más sencilla desde problemas más fáciles de entender. Y lo otro es que según, y esto sí es clave, según el tipo del problema que vayan a demostrar, pues escoja cuál es el referente. Por ejemplo, si usted tiene que demostrar un problema NP completo que trabaja con números grandes, entonces la mejor alternativa es tratar de reducirlo desde el problema de programación entera. Pero si usted tiene que demostrar un problema de grafos, entonces la mejor alternativa es reducirlo desde Vertex Cover o tratar de reducirlo desde Vertex Cover. Y si usted tiene problemas de planificación o de programación de tareas o de rutas, entonces ahí sí trata de reducirlo de ciclo hamiltoniano, ¿ok? Del problema del ciclo de Hamilton, pero ese es un poquito más complejo, ¿vale? Entonces, en principio, tratar de reducir desde SAT, tratar de reducir desde programación entera para problemas que trabajan con números, y tratar de reducir desde Vertex Cover para problemas que trabajan con grafos, y listo. ¿Alguna pregunta adicional hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Usted nos dijo un horario de asesorías. ¿Qué días, qué decía, qué horas? Los viernes a partir de las 2:30 de la tarde. Bueno, por aquí en el chat ¿hasta qué horas, diciendo, hasta las 6. Hasta el viernes de 2:30 a 6 de la tarde. Por aquí me dicen en el chat, yo siento que es muy pronto para el parcial, no se hace un taller primero, no sé. Pues el taller son los ejercicios que les dejo ahí propuestos. Resolver dudas, sí, pueden consultarme las dudas que tengan en cualquier momento. Es decir, pues mañana hay asesoría, pero pues si en el transcurso de la semana resultan más dudas, pues puede ser por correo electrónico. Profe. Y la duda, déjame hablar, Nelson. Excusa. No sea tan atacado. Les estaba diciendo que si en el transcurso de la semana hay dudas que se puedan resolver por correo electrónico, pues me las hacen por correo electrónico. Si son dudas con un poquito más de complejidad, que requieran pues como una interacción conmigo, y como ya pues no habría otra, después de mañana no hay oficialmente otra asesoría, pues nos podemos poner de acuerdo y pues cuadrar una asesoría la próxima semana antes del parcial. Y listo. Por acá Geraldine me está diciendo que además les di información nueva hasta hoy. Ok. Realmente la información nueva, como les decía, fue hasta la semana pasada. Lo que hicimos hoy fue ejemplos, ¿no? La información nueva fue hasta lo que vimos la semana pasada, que era cómo probar que un problema es NP completo. Lo de hoy fueron los ejemplos para aterrizar las dudas. Ahora sí, Nelson. Metralleto. Hágale. ¿Cómo así, bro? Pues, No, profe. Y no me deja terminar la idea. Ya está. No, sí, profe, no que era para resolverle la duda a la compañera Geraldine. Y es que si supuestamente va a querer, pues, se va a querer posponer el parcial de dentro de 8 días, va a tocar posponerlo para el próximo año, y pues ahí sí sería peor. Entonces no se puede modificar la fecha de ese parcial. Ajá, exactamente, sí, no, yo normalmente no modifico fechas. Pues digamos que la única alternativa para modificar fecha del parcial, y eso no que haya flexibilidad académica la otra semana. Yo les recomiendo que pasemos el 24. Que el examen, sí, porque si lo aplazamos una semana, entonces queda para dentro de 15 días el 24 de diciembre, si quieren. Yo una vez en la universidad presenté un examen un 23 de diciembre a las 6 de la tarde. Profe, no, ya a esta altura ya nada le duele ya. Pero yo lo que yo sí les sugiero, dice, pues si en la mañana, no mentiras, el 24 de diciembre yo ya lo tengo planillado para otras actividades. El 24 de diciembre estoy batiendo el dulce. Mientras lo bate, nos pone cuidado, profe. No, pues yo les puedo poner el examen y no conectarme, esa es otra alternativa. Y dejarlo todo hasta enero, profe.
Yo les sugiero que no dejemos el examen para enero porque entre más tiempo pase, pues menos fresco van a tener los temas y entonces no, pues me parece que... No, profe, pero lo deja la otra semana y lo revisa en enero. Ah, no, pues claro. Eso sí, o sea, ustedes presentan parcial la próxima semana y ya, yo creo que ya los resultados serán en enero. Me están preguntando, el opcional es una semana después de que volvamos en enero. Nosotros volvemos en enero, vemos clase y una semana después es el opcional. Bien. Bueno. Profe, entonces, el primer parcial de por sí lo pierden mucho o lo ganan normalmente. Mira, que es que el semestre pasado, yo este curso lo di el semestre pasado y este semestre, no lo había dado antes. El semestre pasado, el primer parcial, casi todos lo ganaron. Creo que el primer parcial lo perdieron, no, muy poquitos, de 30 y pico lo habrán perdido 3 personas o 4. O sea, el índice es realmente muy bajo porque es más como el temor que lo que realmente es el examen. Sí, el índice de hecho, el semestre pasado nadie perdió el curso tampoco, no hay repitentes. Ahora, los que presentaron el opcional, si no les fue tan bien. No, profe, hagámoslo, entonces está bien, no, eso no es problema, uno estudia. A mí me parece que... Es que no es complejo, lo que pasa es que el volumen que hemos visto es muy amplio y con la cantidad pues como de opciones que hay, pues según que se abruma, pero no, pero realmente... Lo que es amplio es el volumen de ejemplos, pero el tema como tal no es amplio. Pero, o sea, con los videos que yo les voy a poner, con los ejercicios y el video, porque yo el semestre pasado hice un video explicando cómo abordar los ejercicios sugeridos, ahí ya tienen un buen punto de partida. Y me contactan la otra semana para que miremos dudas. Pero la recomendación sí es hacer, entre más rápido hagamos el examen, menos probabilidad hay de que ustedes se enreden o se les olviden las cosas. No, eso para enero no, profe. Así está bien. Sí, bien, en enero se morimos. Yo personalmente, este sábado en 8, termino clase y no vuelvo a ver el cuaderno hasta que volvamos a entrar. Ya, son las vacaciones de trabajo, de la universidad, nadie más lo va a ver. O sea, la verdad es que nadie va a estudiar en la última semana de diciembre de principio. Sí, eso es clarísimo. No nos vamos a engañar nosotros mismos. Entonces, nada, a estudiar ya. Uno llega el otro semestre, en enero, y todo lo recién con parcial, entonces tampoco pega acumular todos parciales ahí. Sí, no. Y además, por ejemplo, cuando nosotros volvamos en enero, ya el tema que vamos a ver a partir de enero es un tema completamente distinto. Es que este curso es como si fueran 2 cursos distintos. Un curso es lo que vimos hasta hoy y lo que vemos en enero es otra cosa distinta que es lo que tiene que ver con optimización. Entonces, es mejor ya cerrar este ciclo este año y el año entrante con el nuevo tema, que es otra cosa, pues menos formal desde el punto de vista de las demostraciones. Entonces, no, con ánimo, yo sé que ustedes lo pueden lograr. Estoy seguro. Bien, muchachos, entonces así quedamos. Les prometo entonces que ahorita en la tarde les subo el video de la clase de hoy, les subo todo lo que les puede servir para irse preparando para el examen, para que me contacten la otra semana en caso de dudas. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, profe. Okay, vale. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Cuidan que esté bien. Profe, que esté muy bien. Profe, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.